Eh, Antes que nada, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta mesa redonda. Para quien no me conozca, yo soy Fernando Garrido, soy científico titular en el IES CSIC en Córdoba y desde hace unos años colaboro en la coordinación del anuario de la Fundación de Estudios Rurales junto a Ángel Juste y Eduardo Moyano. La labor de moderación de esta mesa tradicionalmente la ha desempeñado Eduardo Moyano, pero este año no podía venir por motivos familiares y de ahí que sea yo el que haga esta tarea este año. Como aparece en el título del anuario y en el título de esta mesa redonda, Agricultura familiar y relevo generacional, de las palabras a los hechos, hace referencia este título a dos temas de trascendencia en el sistema agroalimentario español y en el mundo rural español, que es el futuro de la agricultura familiar y el problema del relevo generacional. Son varios los artículos en el anuario, como habréis podido comprobar, los que hayáis tenido acceso ya a él, que tocan el tema de la agricultura familiar. Creo que hay casi 9 artículos que tocan desde una perspectiva u otra el tema de la agricultura familiar. Este modelo ha probado ser eficaz y resistente, a la vez que ha demostrado una gran capacidad de adaptación hacia los desafíos que ha tenido en cada época. Hoy cerca del 80% de las explotaciones en España responden a esta estructura y son en gran medida responsables de que tengamos unos alimentos sanos, de calidad y a unos precios aceptables. Su arraigo territorial constituye un elemento diferenciador y de gran relevancia social y ambiental. Sin embargo, se sigue enfrentando a problemas nuevos, ¿no? Desde la despoblación rural, pasando por los problemas por el impacto del cambio climático, el acceso a la tierra, la rentabilidad económica, la digitalización o el propio relevo generacional. El problema del relevo generacional es una amenaza para el sector. Como sabemos, más del 40% de los titulares de explotación sobrepasa los 65 años y este envejecimiento evidencia que hace falta una actuación urgente para facilitar el relevo generacional. No es un problema que afecte solo a España, es un problema que atraviesa a varios países europeos, más importante quizá en los países mediterráneos, pero que demanda, como decimos, una actuación urgente sobre los distintos factores que limitan y dificultan el acceso de los jóvenes a la actividad productiva agraria. Como ha dicho Marcos, el último Congreso Federal de la UPA, que sirvió para hacer, en febrero de este mismo año, que sirvió para nombrar la nueva ejecutiva, llevó por lema Futuro, Agricultura y Ganadería Familiar cada día más. Y este modelo de producción junto al relevo generacional fue debatido en ese Congreso y se fijaron además como ejes básicos del trabajo a desarrollar por la organización en los próximos años. También el pasado 3 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como sabéis, abrió la consulta pública para recabar las aportaciones del sector y de los distintos actores sociales y agentes sociales sobre la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar. Y también a finales de este año la Comisión Europea presentará su estrategia sobre relevo generacional para abordar obstáculos críticos del relevo, como es el acceso a la tierra o la financiación. Con esta introducción lo que pongo en manifiesto es que estamos en un momento apropiado para debatir sobre estos temas y tratar de hacer propuestas, y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy en esta mesa. Y para ello me acompañan 5 personas procedentes de distintos ámbitos para tratar de abordar el tema desde distintos ángulos y perspectivas y donde podamos derivar algunas propuestas. Paso a presentaros brevemente a los que me acompañan en la mesa. A mi derecha, Alicia Martínez Rubio, es secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de UPA. Es ingeniera técnica agrícola con especialización en gestión agropecuaria, técnica superior de prevención de riesgos laborales y máster universitario en olivicultura, aceite de oliva y salud. Pertenece al Consejo Rector de la Cooperativa Calidad de Ciudad de Jaén y gestiona una explotación familiar de olivar. Pertenece al Departamento Técnico de UPA desde 2010, creo, y donde se ha encargado de la gestión de ayuda a jóvenes agricultores y desde el último Congreso Federal accedió al cargo, como digo, de Secretaría de Relevo Generacional y Digitalización.
A continuación, Francisco Martínez Arroyo, Paco Martínez Arroyo, es ingeniero agrónomo, en la actualidad es vocal asesor de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del MAPA. Ha desempeñado en este ministerio varios puestos de responsabilidad. Fue consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha hasta 2023, de 2015 creo a 2023. En su etapa de consejero impulsó y se publicó la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra, que ya es una declaración de intenciones en ese mismo título, en Castilla-La Mancha. Ha escrito numerosas publicaciones, impartido cursos sobre medio rural, el sector del vino, la PAC, el desarrollo rural. Es autor del blog Rural Siglo XXI y firma uno de los artículos de este anuario sobre la agricultura familiar. A su derecha está Javier Cano, es director territorial de la Fundación Don Bosco en Granada. Es licenciado en Psicología y trabajador social. Lleva casi 20 años trabajando en la Fundación Don Bosco en Granada, una entidad sin ánimo de lucro, cuya labor se centra en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad para incorporarla al mercado laboral. Han realizado numerosos proyectos incorporando a jóvenes a trabajar en el sector de la agricultura y la ganadería en pequeñas explotaciones, permitiéndoles desarrollar así un proyecto de vida en el mundo rural. También trabajan para romper estereotipos negativos que afectan a las personas migrantes en el medio rural. Muchas gracias a todos por estar aquí. Continúo. Toñi Rodríguez Villoria es periodista de formación, me ha comentado antes, no habíamos tenido mucha oportunidad de hablar antes. Es ganadera en una explotación titularidad compartida. Es presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Salamanca y actualmente ocupa la Secretaría de Igualdad y Mujer de UPA Salamanca. Has participado, según creo, en cursos de formación sobre trámites para constituir la titularidad, la constitución de titularidad compartida y comprometida en avanzar en el relevo generacional de las mujeres en el sector agrario. Finalmente, en la esquina, Maura Liz Velázquez. Te agradezco que hayas podido sustituir a Tatiana, que estaba en un principio y que no ha podido venir, pero vienes también de Asturias. Es una emprendedora de origen paraguayo, residente en Villamonte, en Tineo, desde 2022. Allí forma parte de una ganadería familiar y hace 3 años fundó la quesería artesanal Asturguaya, donde elabora queso artesanal. Con el tiempo ha ido incorporando también sabores asturianos y ampliando su oferta de productos que comercializa online. Bueno, como digo, gracias a todos por participar en esta mesa. No hemos tenido tiempo previamente de organizar un poco la mesa, el debate, así que os voy a dar primero la palabra para que hagáis una intervención libre sobre la temática de la mesa. Intervenís por orden de cómo estáis sentados, si os parece, y a partir de ahí iremos introduciendo temas o debatiendo entre nosotros. Pues tienen la palabra. Vale. Pues buenos días a todos y todas. Para mí es hoy un verdadero placer estar aquí con estos compañeros y compañeras en la presentación del anuario de la agricultura y la ganadería familiar. Agradecer en primer lugar a Fernando por la presentación que ha hecho y también agradecer hoy a UPA el haber contado conmigo para hablar de relevo generacional y agricultura familiar, los dos grandes compromisos que tiene nuestra organización. Como ya ha comentado antes Marcos en la presentación, soy la secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de UPA a nivel federal. Una secretaría nueva de área, de nueva creación, que deja claro y patente la postura que tiene nuestra organización. Tenemos claro desde UPA que hay que poner sobre la mesa e ir un paso más allá en la defensa de esa agricultura familiar. De ahí el título del anuario de este año, Agricultura familiar y relevo generacional, de las palabras a los hechos. Es la apuesta decidida y de futuro que tenemos desde UPA. Es indiscutible que para la supervivencia del sector agropecuario tenemos que tener ese relevo generacional. Ese relevo generacional va a ir muy ligado con la ley que vamos a tener de agricultura familiar y ganadería. Creemos que va íntimamente ligado a que nuestros jóvenes se queden en el medio rural y haya una supervivencia por parte del sector. Evidentemente los datos están ahí. Más del 41% de los jefes de explotación tienen más de 65 años.
y tan solo el 9% tiene menos de 41. Si miramos un poco más allá y abrimos la vista, vemos que en Europa desde ese 9% aumenta hasta el 11%. Sí que es verdad que creemos que no dista mucho o no distamos mucho de la media de la Unión Europea. También tenemos claro que el problema del relevo generacional no solo se quedaría en ese relevo generacional, sino que si no es claro y efectivo va a haber una disminución de las explotaciones agropecuarias y además vamos a tener también un problema de empleo. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, muchos diréis que necesitamos muchas cosas, pero yo estoy completamente convencida que en lo que sí coincidiremos todos es que se necesitan ayudas directas tanto al joven que se incorpora como al agricultor o ganadero que se quiere jubilar y quiere ceder su explotación. Porque por muchas ganas e ilusión que tengan los jóvenes, si no se tiene esa ganadería o no se tiene esa tierra, no se van a poder instalar. Sabemos también que ha habido un ascenso de la población agraria activa ocupada de más del 2,9%. Pero, aunque haya ascendido esa población agraria activa ocupada, ha descendido un 11% la población en cuanto a joven. En esa lucha ocupa un papel fundamental las mujeres rurales. Las mujeres rurales somos más del 50% de la población, somos mujeres. Contar con la mujer rural no es solo una obligación, por así decirlo, es una garantía de éxito, porque si sabemos que las mujeres nos quedamos, el relevo generacional va a existir. Si nos decidimos ir a los pueblos, va a ser inexistente. Pero sí que sigue existiendo una brecha todavía de género. No decirlo es no contar la verdad, porque solo el 26,3% de las explotaciones agrarias, solo el 26% de la población activa agraria es mujer. Otro dato que consideramos muy importante es la formación. Más del 54,7% de los jóvenes ya tienen una formación agraria específica. Creemos que cuando los jóvenes se instalen en ese medio rural tienen que tener un criterio y para eso es indispensable tener esa formación agraria. ¿Qué pensamos? Pensamos que hay que pasar de las palabras a los hechos y dejar de lamentarnos, que se tienen que crear bancos públicos de tierra y de agua, y que también los servicios del medio rural que estén a la altura del siglo XXI, pues en cuanto a agua, sanidad, para no solamente tener esa explotación, sino esa explotación vincularla a tu medio de vida. Hace unas semanas asistí junto a unas compañeras a una jornada en el Ministerio y allí se plantearon unos datos que consideramos muy importantes mostrar hoy aquí. En primer lugar, se comentó que la tasa de autónomos en el medio rural de jóvenes es el 19,8%. Si miramos a otros sectores, es el 24%. O sea, el sector agrario no dista mucho en cuanto a jóvenes autónomos del resto de sectores. Luego también se comentó que aproximadamente el 50%, el 51,9% de jóvenes se incorporan sin ayuda por parte de las administraciones. Creemos que es debido fundamentalmente a que los expedientes de incorporación hay mucha carga burocrática y tardan mucho en resolverse y pues que además le exigen unos cumplimientos bastante potentes. Creemos que en cuanto a la administración todavía les queda mucho por hacer y tienen que seguir apostando por ese relevo generacional. Luego también nos comentó el ministro que se va a presentar en septiembre en Bruselas la Estrategia 24-29. Hasta ahora solo teníamos medidas en cuanto a medidas europeas en cuanto a relevo generacional, pero ahora ya vamos a tener una estrategia. Ya no solo nosotros hablamos aquí de relevo generacional, sino que se habla también en Europa. Y es un tema que nos preocupa a la vez que nos ocupa. Y luego otra cosa muy importante es la falta de prestigio social. O sea, creemos que no tenemos ese reconocimiento. Cuando alguien dice yo soy ingeniero o yo soy médico, pues lo hace con la boca muy grande. Pero cuando decimos soy ganadero o soy agricultora, muchas veces lo hacemos con la boca pequeña porque no tenemos ese reconocimiento por parte de la sociedad.
Yo voy a poner un ejemplo, sin irme mucho más lejos, tú ya lo has dicho antes, yo estudié mi carrera de ingeniería, pero a la vez mis padres y mi familia y yo pues gestionamos una pequeña explotación de olivar tradicional, de la cual me siento profundamente orgullosa y no es incompatible el haber estudiado una ingeniería o una carrera con gestionar y estar en el campo, en la agricultura o en la ganadería. ¿Qué se puede mejorar? Pues vamos a hacer 3 reflexiones. La primera de ellas es por qué si tenemos una tasa de incorporación muy similar de jóvenes en el sector agrario del resto de sectores, ¿por qué no lo contamos? Porque claro, pienso que si lo único que le contamos a los jóvenes es que esto es la gran jubilación o la gran renuncia, les va a dar miedo y no se van a querer tampoco incorporar al sector. Lo que hay que mostrarles es que esto puede ser su proyecto de vida. ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto? Pues ya lo están haciendo en otros sectores y seguro que Javier Cano luego nos dará unos apuntes. Pues se puede solucionar con población migrante o de origen migrante. Creemos que ahí puede estar parte de la solución. Luego, ¿cómo es posible que con toda la formación reglada y no reglada que tenemos, nuestros jóvenes todavía haya un 50% que no estén formados? Pues creemos que es porque también hemos potenciado mucho lo de ser autodidacta. Y ser autodidacta está muy bien, pero tiene que ir acompañado de una formación para que los jóvenes que se instalen tengan criterio. Y a la vez sean críticos con sus explotaciones. Y luego la tercera reflexión va en torno a ese prestigio o reconocimiento. Creemos que cuando se muestra un bote de leche de un lineal de ganadería, también tiene que ir detrás asociado a que existe un ganadero y ese ganadero tiene a su lado a su familia o justo detrás. Eso es fundamental porque la agricultura y la ganadería es un trabajo del día a día. Está claro que hay que seguir apostando por las políticas de relevo generacional y ampliarlas. Tampoco vivimos en un mundo de fantasía, sabemos que el sector agropecuario vive momentos también complicados por los costes y por los bajos precios, pero también tenemos claro que si el sector se moviliza y planteamos planteamientos serios, vamos a ser capaces de ser entendidos por la sociedad. Casi todos los mensajes, si le llegan a los jóvenes, esto va muy mal o va todo fatal, lo que le llega es ¿dónde me voy a meter? Creemos que es hora de dejar de lamentarse y actuar en positivo. Para ir acabando, problemas tenemos claros, pero también quiero dejar claro que somos el origen de la mejor gastronomía del mundo, la base económica de nuestros pueblos, tenemos más cultura y paisaje que atesora, o acaso pensamos si el paisaje del olivar sería lo mismo sin olivareros. Luego también somos la mejor estructura de gestión del mundo. Todo lo positivo que hemos dicho antes, sin la agricultura y sin sus hombres, ¿qué queda? Y sin sus mujeres, ¿qué queda? ¿Quién cuida de todo eso que tanto ponemos muchas veces en valor? En esta mesa, aparte de Paco y de Javier, van a participar 2 jóvenes compañeras que luego van a contar su experiencia, que seguro que va a tener mucha fuerza y sus motivaciones reales, y lo van a contar de una manera increíble para mejorar nuestra lucha y la defensa del sector. Bueno, y para terminar, no quiero terminar sin remarcar que agricultura y relevo generacional, agricultura familiar y relevo generacional es la clave del presente y del futuro del sector agroalimentario. Que pasar de las palabras a los hechos es hoy día a día una necesidad para su consecución. Felicitar también al anuario de UPA por haberlo enmarcado y enunciado de una manera tan clara y contundente, que yo en la Secretaría de Relevo Generacional y Digitalización hago mío y con los que trabajaremos con grandes profesionales y compañeros y compañeras que tengo en la Ejecutiva de nivel federal y junto con mi secretaría y con los que la organización también cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia.
Paco, tiene la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, Fernando, gracias por la invitación para participar en esta mesa redonda, también para escribir en el anuario. Gracias a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Cristóbal, a todos, porque bueno, la verdad que siempre es un placer estar con vosotros. Es un acto, además, creo, muy importante para el sector, un acto anual en el que se debate sobre probablemente lo que más interesa en este momento a los agricultores y ganaderos. Creo que estamos, además, en un momento que podemos definir como un punto de inflexión en esta política agraria vinculada con las explotaciones familiares, que es la defensa de vuestra organización, ¿no? Además, habéis elegido un título del anuario que creo que es muy real, y es que no solamente hay que hablar de la agricultura familiar, sino que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y estamos en el momento de pasar de las palabras a los hechos. Antes de entrar un poquito en detalle, y bueno, voy a intentar dar unas pinceladas breves en esta intervención inicial para bueno, pues debatir luego con mis compañeros de mesa, que creo que puede ser lo más interesante, quería decir que voy a trasladar mi posición, mi opinión. Al ser una opinión es personal, evidentemente. Ya hace mucho tiempo que yo defiendo un modelo de explotación familiar, lo sabéis perfectamente en la organización, queda reflejado en el artículo del anuario que tenéis a vuestra disposición y tampoco voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Pero creo que es fundamental ahora pasar efectivamente de las palabras a los hechos. Y lo debemos hacer ahora porque nos enfrentamos pues, dentro de muy poquito y bueno, pues los acontecimientos nos atropellan un poco, nos enfrentamos dentro de nada a una propuesta de la Comisión Europea sobre un marco financiero plurianual y a una propuesta sobre una futura PAC para el periodo 28-34, y lo vamos a tener prácticamente en 15 días. En menos de 15 días vamos a tener encima de la mesa lo que la Comisión quiere que sea la política agraria. Y creo que en España, en este momento, pues estamos en condiciones de adelantarnos, no al 16, evidentemente, de julio, donde se va a conocer esa propuesta, pero sí adelantarnos a la negociación real sobre esa política a partir del año 2028, con un documento, con una propuesta, con una idea de qué es lo que queremos en nuestro sector agrario, cuál es nuestro modelo. Yo creo que en todas las organizaciones que tienen que ver con la agricultura, yo he tenido la suerte de ser consejero 8 años en Castilla-La Mancha, y una de las cuestiones más importantes, y lo hicimos un poco de la mano de vuestra organización, era definir qué es lo que queríamos, dónde queríamos ir, cuál era nuestro modelo de explotación, quiénes eran nuestros agricultores y ganaderos. Esto no significa que otros modelos no sean válidos, por supuesto que lo son, pero creo que hay que tener claro hacia dónde queremos dirigirnos. Yo, desde luego, lo tengo claro. Mi modelo es el de las explotaciones familiares. Lo definamos como lo definamos, porque es difícil de definir, pero es el momento de hacerlo. Tenemos la posibilidad, además, de elaborar una ley de agricultura familiar. El ministro está comprometido en ello. Como sabéis, Alicia lo decía en su intervención, y es la oportunidad de, en ese documento, decir cuál es nuestro modelo preferente. Y el modelo preferente tiene que ser el de la gente que está en el campo. Los agricultores y ganaderos que vivís, que viven en los pueblos, que generan allí la riqueza, que generáis allí la riqueza, que creáis el empleo allí, que no os vais a mover de allí, que vais a hacer frente a las condiciones sean cuales sean, incluso con factores limitantes como puede ser que no haya agua, que no haya suelo, que bueno, pues los requisitos medioambientales sean muy exigentes. Da igual, vosotros vais a seguir allí. Esto me lleva a la conclusión, desde hace ya mucho tiempo, de que una definición sencilla puede ser una mera contraposición de modelos, excluir de la prioridad a aquellos modelos empresariales que se apoyan en fondos de inversión, en grandes empresas, que desde luego no tienen el mismo compromiso con el territorio y con nuestra realidad rural, de la que todos dependemos, incluso en las ciudades, que los agricultores y ganaderos que realmente estáis allí. Y esa contraposición de modelos nos llevaría a una definición relativamente sencilla. Sabríamos qué queremos apoyar. Probablemente hay que ir un poquito más allá y es la oportunidad de dirigirnos de verdad a los profesionales del sector, que también es otra cuestión que lleva mucho tiempo candente. A lo mejor es el momento de decir, bueno, vamos a diferenciar entre los que se juegan su dinero en esto y los que tienen la agricultura como una actividad complementaria, también puede generar renta, pero no es la principal, o que realmente es una actividad de hobby, que hay muchos también. Esto no hemos sido capaces de hacerlo en España todavía de manera efectiva, en muchos años de política agraria común, en muchos años de debates sesudos sobre qué modelo queremos. Bueno, probablemente es el momento de hacerlo. Es el momento de diferenciar. Y no podemos, desde mi punto de vista, perder la oportunidad, porque nos vamos a encontrar con una reforma de la PAC y probablemente vamos a tener que tomar decisiones en España
porque va a ser en España donde se van a decidir la mayor parte de las cuestiones que nos van a afectar, con el principio de subsidiariedad que lleva aplicando de manera reiterada la Comisión Europea las últimas reformas, y nos va a tocar decidir aquí. Y tenemos que saber qué queremos decidir. Por eso yo, desde luego, os animo a la organización a que, bueno, pues os pongáis a la cabeza de la manifestación con esto. En realidad esto sois vosotros. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos es esto, las explotaciones familiares, lo que ellas representan, seguramente lo vamos a ver ahora, y ese modelo es innegociable. Y no va a haber nadie que no seáis vosotros que lo vaya a defender como vosotros. Eso lo tengo meridianamente claro. Sabéis que no me muerdo nunca la lengua, no me la voy a morder hoy aquí con vosotros, ¿no? Y bueno, por cerrar esta primera intervención, una vez definido el modelo, tenemos que ver qué factores limitantes hay y cómo los afrontamos. Uno de ellos es el relevo generacional, por supuesto. Hay que ver de qué manera se incorporan jóvenes profesionales a la actividad agraria, con ideas innovadoras, con apoyo de la Administración, por supuesto. Tenemos que ver de qué manera conseguimos más proyectos de titularidad compartida, porque aquí tenemos un reto enorme por delante. Tenemos, si no me equivoco, ahora mismo 1.257 explotaciones de titularidad compartida. A lo mejor los datos no son exactos, son de hace unos meses, pero es un número muy pequeño. Y aquí tenéis que liderar vosotros desde FADEMUR, vosotras, Teresa, desde FADEMUR, y tiene que haber más mujeres titulares de explotación. Eso significa que nos queda un camino por hacer, es decir, que todavía hay trabas que apartar, obstáculos que quitar del camino, tareas pendientes para que realmente las mujeres aparezcáis verdaderamente en los papeles al mismo nivel que los hombres. Y esto todavía no lo hemos conseguido. Y sigue siendo algo muy relacionado con el tema de las explotaciones familiares. Los jóvenes y las mujeres, evidentemente, que son cuestiones distintas, pero las dos muy importantes. Y luego los factores limitantes, uno de ellos, la tierra. Por eso la ley de Castilla-La Mancha es y de acceso a la tierra, lo decías bien, Fernando. Yo tuve especial interés en que esa ley fuera de acceso a la tierra, porque creo que es verdaderamente un factor limitante, no ya para los que vienen de la agricultura o la ganadería, lo decía Alicia en su intervención, ellos lo tienen más fácil, aún así necesitan incrementar el tamaño de las explotaciones, pero es todavía más un problema para aquellos que no vienen del sector agrario y tenemos que pensar en ellos. ¿Por qué no vamos a pensar en que haya gente que se quiera dedicar a la agricultura sin venir de la agricultura? La tierra es un factor extraordinariamente limitante. Me gusta mucho que Alicia haya mencionado como factor limitante el agua, ha llegado a mencionar incluso bancos públicos de agua, que para mí es una cuestión prioritaria. Yo soy un defensor de esas 4 palabras, bancos públicos de agua, porque el agua es un recurso teóricamente público, en España es de uso absolutamente privativo, no hay acceso para los jóvenes que se quieran incorporar al sector, no está garantizado en ningún caso. Y yo en Castilla-La Mancha pues, tuve la oportunidad de trabajar con la Confederación del Júcar, a los que le agradezco mucho la receptividad, para que en una comarca en la que había disponibilidad de agua, se reservara una parte del agua para los jóvenes que se incorporaran a la agricultura. Y esto es la primera vez que sucede en España, el modelo se está aplicando, con lo cual podemos apoyarnos en él. Y estoy encantado de que Alicia, como representante de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, pues haya mencionado la necesidad de que haya bancos públicos de agua, porque creo que es fundamental, porque el futuro de la agricultura en nuestro país cada vez más pasa, desde luego, por el acceso al agua. No podemos tampoco verlo de otra forma. Esos dos, el agua y el suelo, son probablemente los 2 factores limitantes más relevantes, los 2 retos más importantes que tiene el modelo de agricultura familiar. Y luego, una vez definido el modelo, una vez afrontados los retos que he mencionado, tenemos que tener claro que a partir de ahora, a partir de ese momento, este ámbito así. Pero creo que estamos ante el momento clave para poder hacerlo. Bueno, y dicho esto, que seguro que ha generado o generará bastante debate, me callo. Muchas gracias. Bueno, Javier, tienes la palabra, ¿vale? Un enfoque ahora quizá un poco desde otro sector, más distinto, ¿no? Desde una entidad sin ánimo de lucro que hace también una intervención social. Muchas gracias por la invitación, también por las palabras de presentación que me has dirigido. También pues saludo al resto de la mesa con la que comparto debate y foro hoy y doy las gracias también a la Unión de Pequeños Agricultores por invitarme
como representante un poco del tercer sector, del sector social, a un foro de debate con un título tan llamativo como dado al debate que puede generar después de una agricultura familiar y relevo generacional de las palabras a los hechos. No puede ser más acertado el título para el relato que creo que podemos aportar desde el tercer sector, que, como dice Fernando, pues es un poco divergente del resto de mis compañeras y compañeros de mesa. Como has dicho en la presentación, pues trabajo desde hace casi 20 años en una entidad del tercer sector, en la Fundación Don Bosco, que nuestro ámbito de actuación geográfico está en Andalucía, Extremadura y Canarias. Curiosamente, 3 de las comunidades autónomas donde el peso de la ganadería y la agricultura es más acuciante. También es cierto que nosotros trabajamos por la promoción, en el marco de los derechos humanos y, por supuesto, de la dignidad de la juventud vulnerabilizada. Me gusta recalcar la palabra vulnerabilizada en vez de vulnerables, porque nadie nace vulnerable. Son los factores económicos y sociales los que hacen que una persona tenga unas condiciones de vida más difíciles y algunas barreras que derribar, sobre todo con la parte económica y social. Y en esa búsqueda de oportunidades, sobre todo dentro de nuestro área de inserción sociolaboral, aunque tenemos otras, modelo de emancipación, modelo de proyectos educativos, proyectos de dinamización comunitaria, pero centrándonos en la inserción laboral, llevamos unos años en los que, sobre todo con personas migrantes vulnerabilizadas, chicos y chicas que vienen del sistema de protección de menores, personas refugiadas, chicos, sobre todo chicos porque es más masculino el sector, que acaban después de la tutela en una situación de sinhogarismo, viviendo literalmente en la calle, y también chicas cada vez más jóvenes víctimas de violencia de género, entre otros colectivos que tienen un factor de vulnerabilidad como el desempleo, que ya tiene un desgaste social, sobre todo para los jóvenes, acuciante, desarrollando, como digo, proyectos de inserción laboral vinculados también al sector primario. Si vemos los números, vemos que en Andalucía, que es de donde vengo, concretamente de Granada, pero en Andalucía y también en Extremadura y Canarias, la tasa de desempleo juvenil está en torno al 25% y la general en torno al 14%. Si hablamos de desempleo juvenil en personas vulnerabilizadas, ya se dispara, ya es mucho más del 25%. Entonces, en nuestra estrategia de tratar de vehicular y pivotar el sector primario con oportunidades laborales para esta juventud vulnerabilizada, nos hemos dado cuenta de que el modelo de éxito, cuando estos chicos y estas chicas se insertan en el sector primario, es en la agricultura y la ganadería familiar. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, somos capaces de lograr una dignificación del sector y que ocupen nichos de trabajo que hay, por desgracia, no existe un relevo generacional familiar. Hay veces que de padre a hijos no se produce ese relevo generacional y hay un chico, en este caso, en el que ayuda dentro de la explotación familiar con su contrato, con la garantía de sus derechos, a que este relevo generacional pues sea una realidad. También para nosotros es un éxito cuando ocurre dentro de una población poco numerosa. Normalmente tendemos a pensar que las personas migrantes y refugiadas, su idea y su ideario y su objetivo es vivir en una gran urbe, dedicarse al sector servicios, a la hostelería, al comercio. Si hablamos también de romper brechas, también el ideario nos puede llevar a pensar que las mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, un primer momento y un primer nicho de empleo puede ser el sector de los cuidados, y no siempre es así. Tenemos experiencia, como digo, generando formación, generando orientación vocacional para que estos chicos, cuando lo desean y cuando ocurre, es un modelo de éxito, se inserten laboralmente dentro del sector primario, bien en el manipulado de la industria de productos alimentarios, bien en explotaciones agrarias y bien también en explotaciones ganaderas, bien en pueblos de la comarca de Granada del Altiplano, bien en la campaña de los frutos rojos de Huelva. También tenemos experiencia con grandes empresas que también garantizan los derechos, como puede ser, y lo digo porque lo garantizan, como puede ser Usisa en Isla Cristina o Agrolachar en Granada, en la que basan su modelo de picos de contratación en juventud vulnerabilizada. Y eso para nosotros es una garantía. También es cierto que cuando a nosotros nos llega alguna oferta de empleo que detrás tiene unas siglas y piden muchísima gente para un periodo corto de tiempo, literalmente nos echamos a temblar. Porque no tenemos la garantía, aunque la sospechamos, que los derechos laborales y sociales vayan a ser respetados en todos los casos y vayan a acabar viviendo, entre comillas, en cualquier sitio, y que ese modelo de producción de alimentos pues bueno, se basa más en una hoja de cálculos de Excel más que en garantizar los derechos de las personas que van a trabajar en ese sector. Como digo,
Para nosotros es muy importante vehicular la inserción de juventud vulnerabilizada a través de programas de formación, a través de capacitación específica, porque es necesaria, como decía Alicia, la especialización, la digitalización, y hoy en día la formación es básica para cualquier sector, también el sector primario, el agrícola y ganadero, y que estos chicos y estas chicas tengan un nivel de vida óptimo, deseado, digno y con todos los derechos dentro del mundo rural. Porque también es necesario romper prejuicios. ¿Y cómo se rompen prejuicios? Como dice el título, de las palabras a los hechos. Se rompen prejuicios con los hechos. Con el ejemplo de que hay chicos y chicas que están dentro de un núcleo diseminado apoyando y a veces, con el paso del tiempo, siendo titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, con los mismos estándares de calidad y con los mismos derechos y garantías que si fueran los propios hijos de los titulares de la explotación quien lo llevase a cabo. Para nosotros es súper importante en nuestro modelo de acompañamiento en estas personas jóvenes vulnerabilizadas contar con organizaciones como puede ser UPA y también contar con un marco, por qué no decirlo, de ayuda y un marco amable que quien lo desee pueda fomentar que estos chicos y estas chicas, quien lo deseen, vayan llenando la España vaciada y vayan consiguiendo tener una vida digna, también con unos alquileres y unas condiciones de vida bastante más amables que en las grandes urbes, cuando eso se consigue en el mundo rural, y que desarrollen su vida en las condiciones de dignidad, con todos los derechos, como no puede ser de otra manera. También es cierto que muchas de las personas que acompañamos en sus procesos de empleo ya han tenido una experiencia en sus países de origen vinculada a la ganadería y a la agricultura informal. Es simplemente darle la formación necesaria para poder acreditar algún tipo de formación o directamente convencer de las bondades de incorporar a estos jóvenes que tienen toda la fuerza, pues, que cotizan, que generan vida, que generan riqueza, primero en las explotaciones donde van a ser contratados y contratadas y después en su entorno social, que puede ser estos núcleos donde la despoblación, por desgracia, y lo vemos en España, es un problema real. Por último, para también darle paso a mis compañeras de mesa, sí que me ha gustado mucho y me gusta recalcar una cosa que ha dicho Alicia, que sí necesitamos también dignificar un poco el sector primario, agrícola y ganadero. Realmente los valores que te aporta trabajar más intensamente o más puntualmente al aire libre, con las manos, en el entorno rural, en la explotación que ha sido además de tus abuelos, de tus padres, te aporta unos valores, te aporta una cosmovisión y te aporta muchas cosas, que es de todo, menos puede ser de todo, pero menos mal visto. Te aporta una cultura, unas raíces que, por supuesto, es más motivo de orgullo que de otra cosa, ¿eh? Toñi, desde otro plano, más desde el práctico, como tú comentabas antes, desde los hechos, ¿no? Y como también representante de FADEMUR, aquí han lanzado a FADEMUR también una llamada, ¿no? de reclamo, ¿no? Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, lo primero, y millones de gracias por la invitación. Me vais a permitir que utilice la perspectiva de mujer rural por encima de otra en agricultura y ganadería, porque, como ha comentado Alicia, se nos tiene que ver más y creo que es súper importante, además, en el tema del anuario, sobre todo por lo de relevo generacional. Para empezar, os cuento un poquito mi pequeña historia. Yo no pertenezco a este sector, me uní en el año 2020 por amor, me enamoré de un ganadero y luego de sus vacas. Pensamos en cómo sumar pues todo lo que yo podía aportar desde el periodismo y pensamos en la titularidad compartida. La iniciamos en el año 2020 con un proceso también de incorporación y duplicamos la explotación. Me puse al frente, además, con el título de jefa, que no se traduce en otra cosa que solucionar problemas a diario y más en el mundo rural. Y nada, 5 años después hemos conseguido sacar adelante la explotación familiar, criar a 2 hijos que son muy pequeñitos. Todavía uno de ellos es mi relevo generacional o mi proyecto de relevo generacional. Tiene 4 años y espero que sea el futuro tractorista de la explotación. ¿Está muy complicado el relevo generacional? Sí. Quizás también, como ha comentado Paco, porque tenemos que partir de definir qué es la explotación familiar, quiénes son agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, quiénes son esas personas, que a día de hoy pues parece que hay un poco de todo. Soy muy optimista y muy realista y muy sincera. O sea, creo que en esta profesión hay un intrusismo profesional bestial.
Se considera agricultores y ganaderos gente que no se debería considerar. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Pueden recibir ayudas? Claro que deben. Hacen una labor medioambiental. Probablemente tengan que recibir otro tipo de ayudas. Y los agricultores y ganaderos que defendemos la agricultura familiar deberíamos recibir otras. Pero hay que partir de definir exactamente qué es agricultor, agricultora, ganadero, ganadera familiar. ¿Qué es? Si partimos de eso y lo tenemos claro y lo defendemos, pues probablemente la viabilidad económica de nuestras explotaciones sea más posible. Ahora mismo, y es por experiencia, estamos compitiendo al mismo nivel con gente que tiene muchísimos más recursos que nosotros, que viene de otros sectores, que como bien has comentado, pues lo voy a utilizar de hobby porque tengo dinero, me voy a comprar la finca, no sé qué voy a hacer ahí y demás. O sea, tenemos muchos factores que nos complican esta situación, pero también tenemos una gran oportunidad, por lo que he podido escuchar respecto a las nuevas políticas que se están decidiendo en Europa y que creo que es el marco donde hay que defender precisamente lo primero esto, la agricultura familiar y ese concepto es súper importante. Súper importante. Nosotras, las mujeres rurales, somos clarísimamente el corazón de los pueblos. Somos las que le damos a día de hoy, somos su presente. No sé, yo quiero pensar que va a haber futuro, no en todos los pueblos, porque también hay que ser realistas, pero que todavía se puede defender la vida rural desde la agricultura y la ganadería. Y somos ese latido. Si no hay mujeres rurales, no va a haber latido, clarísimamente. Habrá gente que vaya a trabajar y vuelva a la ciudad, pero no habrá vida rural. Y eso es otra realidad que la comparto con mis compañeras. Como bien habéis apuntado, soy la rama provincial en Salamanca de FADEMUR. Tengo otras 30 compañeras, la gran mayoría del sector primario, más o menos equiparables con mi situación. Estamos en plena actividad, criando niños y demás, viviendo en pueblos muy pequeñitos y todas comentamos lo mismo. Necesitamos un mínimo de servicios para poder conciliar. Necesitamos muchas cosas, pero principalmente eso. O sea, nosotras queremos desarrollar nuestra vida y criar a nuestros hijos en el pueblo, pero a veces, por la falta de recursos, es muy complicado, muy complicado. Aparte de eso, habéis tocado también un tema peliagudo, que es el tema de la burocracia, que es una realidad. O sea, yo me incorporé en el año 2020, casi 6 años después de 1000 historias, que casi hemos tenido que entregar análisis de sangre, es lo que nos ha faltado, pues no puede ser que se dilate tanto en el tiempo este tipo de incorporaciones y nuestro dolor de cabeza que nos quite el sueño, que la vaca que ha parido no encuentras el becerro, pero no cómo tienes que hacer esto. O sea, es una carga documental y de tenerlo todo a mano exagerada. O sea, supera. Parece que tienes que saber más que el notario, más que el del banco, más que el de los propios técnicos que te están revisando tu expediente. O sea, quieren que tengamos unos conocimientos que son imposibles. Nosotros somos agricultores y ganaderos, no somos expertos en esta otra parte de papeleo. Eso es otra de las cargas que yo creo que hace que se lo piense muchísima gente joven, lo de entrar o no entrar. Y como habéis apuntado, creo que Alicia, que lo pide muy poquita gente las ayudas de incorporación de la gente joven que se incorpora, que había no sé si has comentado, un 49, un 51% que no lo solicitaba o algo así, creo que comentaste, ¿no? Pues yo, hablándolo con la gente de por allí, pues es que a veces te dicen, no, es que pedir una subvención, ¿para qué? Si es que me voy a pasar ahí la vida y va a pasar mucho tiempo hasta que pueda haber esos frutos y demás y todo el papeleo. O sea, desanima mucho. ¿Hay subvenciones? Sí, pero desanima mucho el trámite, muchísimo. Y eso que tenemos el apoyo de organizaciones como OPA, que te facilita todo, con técnicos, de FADEMUR también, que para las que podemos optar las mujeres rurales también te facilitan mucho, pero tenía que ser mucho más simplificado para hacernos la vida más fácil y que nuestra preocupación sea, en mi caso, por ejemplo, pues eso, contar vacas y no buscar papeles. Y luego también quería apuntar al tema que habéis hablado de la tierra, del acceso a la tierra. Lo del agua no había caído, Paco, porque en mi zona, pues claro, tenemos todo sondeo y nos va muy bien de momento este año porque ha llovido mucho. Pero el acceso a la tierra es otro gran dolor de cabeza. Vengo de una zona que es dehesa, todo, está en la dehesa salmantina. Las rentas que se pagan van increciendo de una manera bestial, al mismo tiempo que bajan las ayudas europeas, más o menos, y es muy complicado acceder a la tierra. Si no tienes algo previo montado, alguien que llega de nuevas de otro sector a esto, o sea, yo lo veo inviable económicamente, sinceramente. Tengo algún ejemplo, pero porque tienen un apoyo familiar detrás que resiste, pero es muy complicado. Y la tierra yo creo que marcaría mucho la diferencia para que más gente joven quisiera entrar en este sector.
Igual que hay un Banco Nacional de Derechos, que tú cuando te incorporas y aportas tierra y no tienes esos derechos asociados a la tierra, pues de alguna manera te los ceden para que tú vayas poquito a poco, pues a lo mejor había que plantear un Banco Nacional de Tierras. Probablemente. Hay muchas tierras en desuso. A lo mejor había que a los pequeños propietarios de los pueblos, que desgraciadamente van desapareciendo, van siendo las bajas poblacionales de las zonas rurales, pues a lo mejor había que darles algún tipo de flexibilidad tributaria para que esa tierra pasara a otro ganadero o a otro agricultor, a otra ganadera, a otra agricultora. A lo mejor habría que hacerlo. Y ya por acabar y para cederle la palabra a mi compañera, que las mujeres rurales estamos ahí y que nos deben cuidar más en general las instituciones políticas. Hoy creo que hay aquí gente con mucha capacidad de decisión y básicamente, si queréis que los pueblos sobrevivan, necesitamos un cheque en blanco, en todos los sentidos, para quedarnos. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Maura, otra perspectiva, que es una emprendedora que llega al medio rural recientemente. Y bueno, cuéntanos también tu avatar para emprender en el medio rural, las dificultades que te has podido encontrar y que hubieras necesitado para facilitar a lo mejor la tarea. Buenos días para todos y a todas. Me llamo Maura Liz, soy paraguaya. Emigré hace 15 años en España. Bueno, ahora ya no soy más emigrante, pero me siento emigrante de ser fuera. Yo me metí en el mundo rural hace 3 años. Antes tenía un mundo diferente. Mi trabajo era cuidar personas mayores. Falleció la señora y conocí una, que es mi pareja ahora, que él es ganadero. Y a tener una nena pequeña también, pues decidimos cambiar al pueblo y a vivir con ellos y a trabajar en la ganadería, entrar en el mundo rural con ellos. Llevé 3 años trabajando con ellos en la ganadería y como vi la posibilidad de poder abrir un proyecto mío que me gustaba mucho hacer queso y proyectamos a seguir adelante, yo trabajando con mi propia experiencia, haciendo queso paraguayo. Transmitamos los papeles, que empezamos en una época muy jodida también, porque nos agarró el COVID y no pude seguir hasta que pude gestionar para arrancar en 2022. Llevo 3 años y fácil no fue, porque como estaban hablando de los papeleos y todo esto, era una traba y para mí principalmente era más duro porque tuve que empezar desde cero. Y gracias al apoyo de mi compañero también, pues logré y de momento para mí yo creo que es un éxito porque es un producto diferente y es donde yo trabajo con gente de mis compatriotas, gente de fuera, gente latina, y es un producto que lo estoy haciendo en función, mezclando con la gente de española también. Es una función de mezcla, en el cual fui metiendo otro queso más para que la gente española también le puedan degustar. Y hace poco también lancé arroz con leche, hecho artesanalmente y al estilo asturianos, haciendo una función con el proyecto que llevo. Sí, es muy duro estar como digo, en el mundo rural para mí, pero ahora estoy muy feliz allí porque tiene una tranquilidad, tiene la libertad que no tienes y es en donde se vive bien sin molestar a nadie ni nadie te molesta a ti. Tú tienes tu trabajo y tu mundo. Y sin pueblo rurales creo que no hay vida, lo que yo veo, porque hace poco que nos dimos cuenta cuando se faltó la luz también, vivimos, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué hacemos? Y la gente del pueblo se arreglaba bien. Tenía más facilidad que la gente que vive en la ciudad. Yo donde vivo en el pueblo hay pocos habitantes, pero ahora van gente de fuera que están llegando y la verdad que me gustaría como yo
hubiera más gente que se animen a ir a abrir un negocio, a emprender en un pueblo, que sea en la ganadería, que sea en otra cosa, pero que pueda salir un trabajo de allí. Y quiero dar fuerza a la gente que no tenga miedo de emprender. Teniendo ayuda creo que se puede lograr mucha cosa. Y quiero dar gracias a la gente que me dio la oportunidad de estar aquí también y a la organización de UPA. No sé cómo vamos de tiempo, porque hemos empezado un poquito tarde. No sé si tenemos 10-15 minutos, quizás, porque bueno, al ser tan variado el panorama de la mesa, hay muchas cuestiones que surgen, pero algunas confluencias. No sé si queréis directamente hacer preguntas, abro el debate para que podáis intervenir alguno de vosotros, o planteo alguna cuestión. Se ha hablado, si confluís, en temas del problema de la burocracia, el tema de dar más protagonismo a la mujer en el medio rural, el tema de una más conceptual, de definir claramente o qué vamos a entender o qué se entiende por agricultura familiar para que sea objeto de esa, más claro, de esa ayuda que previsiblemente se definan, ¿no?, en la Ley de Agricultura Familiar. El tema del reconocimiento social, que es un tema que habéis mencionado varios. A mí me llamaba la atención hace poco, revisando alguna documentación, que después del COVID, de los sectores más reconocidos, uno era claramente los servicios sanitarios, todo lo relacionado con salud, otro era el sector agroalimentario y los productores de alimentos. Se dispararon al año siguiente del tema del COVID las solicitudes, por ejemplo, de estudiantes para hacer medicina, biotecnología, todas las cuestiones relacionadas con la salud, mientras que en estos 5 últimos años los titulares de explotaciones han disminuido un 6%, ¿no? Ahí hay cuestiones de reconocimiento social o de visión de la agricultura que, bueno, que parece que es una tarea pendiente, ¿no? No sé, yo preferiría no tener que hacer yo las preguntas. Si hay preguntas en la sala, gente que quiera hacer algún comentario. Sí, si levantáis la mano, si hacéis el favor de presentaros, decís quiénes sois o dónde venís. Allí hay otra persona. Aquí en el pasillo. ¿Ahora se oye? Sí. Buenos días, mi nombre es Ana, muchas gracias por todo lo que habéis hablado, me ha parecido súper interesante. Y lo que es el título de la ponencia, magnífico, porque el relevo generacional, bajo mi punto de vista, se tiene que hacer de forma consciente y de forma profesional, que para esto son estos foros, ¿no? Y en cuanto a los hechos, para que ese relevo generacional se produzca, yo creo que se necesitan dos cosas. Yo hoy estoy en representación aquí de una empresa que se llama Freelink, que se dedica a la conectividad, ¿vale? Y para mí, el que las personas vayan a los pueblos, vayan a las explotaciones agrarias, creo que la Administración tiene que hacer planes tanto de movilidad como de conectividad de una forma seria. Es decir, creo que en un mundo donde, bueno, cada día pensamos más en la salud, en respirar sano, en comer sano, pagamos muchísimo porque nuestros niños vean una cabra, que esto lo tiene todos los días. Un agricultor todos los días tiene lo más maravilloso del planeta, que es, bueno, pues en cuanto a conectividad, que es lo que yo puedo hablar, hay zonas rurales que están completamente desconectadas. Zonas como, por ejemplo, bueno, pues Galicia y Asturias, que la población está muy diseminada y no hay una conectividad de forma correcta, ¿vale? Por muchos motivos que, bueno, pues no es el momento y
también el acceso pues es difícil. En cuanto a la conectividad, simplemente como alerta sobre todo a la Administración, hablar de la necesidad de las constelaciones satelitales que están aquí ya, para cubrir nuestros cielos en la parte baja y que todo el mundo pueda estar conectado y conectado a lo que será el futuro también de todas las explotaciones agrarias y ganaderas, que es que todo esté conectado. Los edificios, los animales, las personas, absolutamente todo. Porque la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en la agricultura y para eso hay dos pilares fundamentales, que uno es la energía y otros son los datos, pero no los datos que estamos utilizando ahora, sino datos de calidad para que aprenda y nos ayude. Y la gente joven eso lo necesita, o sea, para mí es una gran necesidad. Y bueno, pues eso es lo que quería hablar, planes de movilidad y planes de conectividad y, como decía Alicia, digitalización, muy importante para que estas generaciones quieran ir a la parte rural. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como no es una pregunta directa, si alguien tiene algún comentario y si no, unimos varias de las intervenciones y luego el que quiera intervenir, Cristóbal. Cristóbal Gómez Benito, sociólogo. Ha sido muy interesante todas las intervenciones y son interesantes porque plantean muchísimas preguntas, ¿no? Entonces, solamente me voy a centrar una por respeto a la audiencia. No se ha mencionado por ninguno de los presentes un tema que es crucial para el relevo generacional y que algunos venimos diciéndolo desde hace 20 años, ¿no? O más. Es el conflicto entre los derechos de explotación y los derechos de herencia. Que eso lleva al problema del estatuto del sucesor en la explotación familiar, como en otros países lo tienen. Entonces, el problema es que el que se queda en la explotación, si tiene hermanos, se queda en una situación precaria respecto al control de la tierra. Y ese tema no se ha mencionado. No sé si está previsto en la futura regulación de la agricultura familiar, pero es uno de los problemas cruciales. Hay muchos más, pero no me voy a detener en ello por no ocupar más tiempo. Gracias, Cristóbal. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Luego, ¿no? Luego si no, vale. Hola. Hola. Sí, hola. Bueno, yo quería comentar que no se ha comentado tampoco los problemas. ¿Te presentas? Sí, soy Mónica de UPA Madrid. Nos ha comentado el problema que tienen los jóvenes cuando se incorporan en el campo, sobre todo si se incorporan en una zona que no es su zona o vienen de la ciudad al campo, es que no tienen amigos. No me refiero a amigos de colegas, sino no tienen vínculo social y tampoco tienen, muchas veces puedes haber estudiado, pero les falta oficio, porque el oficio se pasa de padres a hijos, pero si no tienes padres, te falta oficio, te faltan años para aprender cosas que no se aprenden en una formación reglada. Y nosotros que estamos en Madrid incorporando a bastantes jóvenes y se acercan a nosotros muchos jóvenes, sorprendentemente cada día más, notamos a la hora de elaborar los proyectos que a los jóvenes muchas veces pues eso, les falta haber trabajado en el campo y haber estado en contacto con una explotación de verdad. Y muchos tienen mucha formación y no tienen esa formación teórica y no tienen nada de formación práctica. Y ya que estamos en este momento y hay mucha gente que se dedica al campo, quería comentar que ahora mismo está el programa Cultiva, que nos encanta a nosotros en Madrid y que queremos que muchísimos jóvenes vengan aquí y a enviar jóvenes de Madrid a otras explotaciones y bueno, quisiera animar que es magnífico para que los jóvenes tengan este acercamiento real al campo y no tanto una formación reglada, que muchas veces la tienen, pero otras no. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más y cerramos el turno? ¿O allí hay una al final? Por cierto, el programa Cultiva, quisimos este año que tuviese un artículo en el anuario, al final no ha podido ser posible por las circunstancias que sea.
os animo el año que viene a que hagáis un artículo sobre el desarrollo del programa que creo que es muy interesante, ¿vale? Para que tenga también una difusión a través del anuario, si es posible, ¿vale? Sí, ¿había allí una pregunta por aquí. final? Sí, hola, buenos días. Soy Raúl de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León. Yo creo que estamos enfocando mal el problema o no se ha hablado de ello desde ninguno de la mesa y por eso creo que se debería hablar de ello. Yo creo que el problema del relevo generacional no están los jóvenes, están esos otros jóvenes de entre 67 y 75 años que no ceden la explotación. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es primar a esa gente para que se vaya y primarles para que dejen una explotación a gente menor de 40 años, porque lo que está claro es que no pueden competir esos jóvenes menor de 40 años con alguien que lleva ya 20 años de 50 o de 55 o de 60. Entonces yo creo que el problema no está en los jóvenes, sino en esos otros jóvenes de entre 67 y más años. Muchas gracias. Gracias. Pero había allí, creo que había al fondo antes había una pregunta allí al fondo. No sé. Sí, no sé si se oye. Sí, buenos días. Vale, una cuestión. Sí, por rápidamente. cuestiones de tiempo, creo que solamente cerramos aquí el turno bien. con su pregunta. Damos la palabra por si hay alguna intervención, Sí, es que- porque sí, veo que hay muchas manos levantadas y entonces nos vamos a alargar muchísimo, creo. Y Vale, perfecto. pues, no retrasar. De forma rápida. Es que Vale. creo que todo lo que se ha dicho en la mesa es muy válido, pero no se ha comentado una cosa, que lo primero que necesitan los jóvenes para incorporarse en el sector agrario es rentabilidad. ¿Es? Rentabilidad económica. Si la rentabilidad económica sigue por los derroteros que tenemos, que cada vez tenemos más costes y tenemos menos ingresos en nuestro producto, menos precio, ¿cómo vas a convencer que se quede un joven? Hay experiencias donde se quedan jóvenes, se dan de alta, están 5 años para los planes de incorporación y el 6.º año están en la ruina o se han tenido que marchar del sector. Ese es un problema importante y no se ha comentado nada. La rentabilidad. ¿Cómo conseguir que no se disparen los precios de nuestros costes de producción como están disparados ahora? Eso es lo que hay que ponerle freno. Y lo que hay que hacer son políticas, sobre todo, que ayuden a los agricultores y a los ganaderos a poder seguir viviendo de sus tierras, que no se quieren ir, pero nos están echando del sector, a base de bajarnos los precios de lo nuestro y subirnos los costes de producción. Gracias. Bueno, intervengo un momento en defensa de la mesa. La mesa tiene una duración muy corta y cada uno ha tratado algunos de los temas. El problema del relevo generacional no depende de un único factor, como todos sabemos. Hay muchos factores que inciden, que se ha hablado aquí en el tema de la sucesión, el tema de la rentabilidad económica, el tema de que los mayores no dejan la titularidad de la explotación. O sea, hay varios, el acceso a la tierra, el acceso al agua, no es único. Y entonces, no se han mencionado aquí todos, pero si echáis un vistazo en el anuario, la mayoría de las cosas que habéis dicho aquí aparecen en algunos de los artículos de la agricultura familiar. Bueno, cedo la palabra si alguno quiere hacer alguna intervención sobre algunas cosas que se han tratado. ¿Empiezo yo? Sí, pues venga, pues vamos de aquí para allá otra vez, si queréis. Bueno, Ser breve, si podéis, sí. las respuestas. Yo sí que es verdad que ya he empezado hablando del tema de la digitalización y sí que es verdad que quiero reseñar que ahora mismo no nos encontramos como nos encontrábamos antiguamente, que las cabezas de ganado o el regadío lo podemos controlar prácticamente desde casa. Se ha avanzado mucho. Creo que en cuanto al tamaño de las explotaciones, estoy contigo, sí que se puede o podemos tener mayor inconveniente las de menor tamaño y esperemos que haya en la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar una diferenciación. Luego Raúl ha dicho el tema de nuestros pequeños mayores. Sí que es verdad que hay que hacer una labor de asesoramiento y acompañamiento para que el que quiera acceder a esa explotación y se quiera jubilar tenga la opción y ellos tengan también ayudas directas. Eso es fundamental porque no las quieren ceder muchas veces por la pensión casi inexistente que les queda y ellos no pueden vivir de manera rentable. Y eso va a colación con lo que ha comentado también Aurelio. Las personas, si conseguimos que tengan tierra y agua, lo que tienen que tener es rentabilidad en sus explotaciones. Paco.
Bueno, yo muy brevemente, porque es complicado, son muchas cosas. Creo que los servicios públicos, el acceso a la tecnología, la digitalización, el medio rural, es algo fundamental. Yo creo que ahí estamos hablando de una política territorial. Yo diferencio mucho entre las políticas territoriales, y esta es territorial porque afecta a todos los habitantes de ese territorio, y las políticas sectoriales, que es de lo que estamos hablando en el sector agrario. Es verdad que el sector agrario se enmarca en ese ámbito territorial. Tenemos que trabajar en desarrollo rural para ofrecer esos servicios públicos equivalentes, o esos servicios sociales, el acceso a las tecnologías equivalentes a los que se tienen en la ciudad. Aquí hay mucho que hacer, evidentemente. Yo he resumido mucho en mi intervención, no he entrado en eso, pero entiendo perfectamente que es una cuestión clave. Si no hay un entorno amigable, pues es difícil que haya jóvenes que se quieran quedar en los pueblos, es difícil que haya personas que quieran desarrollar su proyecto de vida en los pueblos. Eso por un lado. Luego, si definimos bien el modelo de agricultura familiar, probablemente acotaremos bien a qué nos queremos dirigir, dónde queremos priorizar las ayudas, y en esa priorización, evidentemente, tenemos que centrarnos en los trabajadores, en los profesionales, en los empresarios que están en edad de trabajar y que no están jubilados. Y, bueno, lógicamente hay que hacer un proceso de diagnóstico y de acotar bien cuál es el objetivo, cuál es nuestro público objetivo. Creo que eso es lo que necesitamos en este momento en una ley de agricultura familiar, definir muy bien a qué nos vamos a dirigir. Y, desde luego, los jóvenes tienen que ser prioritarios. Y, por no extenderme mucho más, quiero recordar unas palabras que ha dicho Toñi antes, porque no creo que iba a tener más oportunidades de intervenir. Y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho ella, que sin mujeres no hay latido. Creo que lo dijiste así, Toñi. Pues esa es la realidad. Sin mujeres no hay latido, y sin agricultores y ganaderos tampoco. Y eso es lo que tenemos que defender en el medio rural. Me gustó mucho, Toñi. Muchas gracias. Bueno, estando de acuerdo en muchas de las reflexiones que se han planteado en el turno de preguntas, y sin ser experto en muchas de ellas también, sí que me gustaría recalcar algunas ideas que me han venido conforme la he ido escuchando. Una de ellas, que lo he comentado de soslayo quizás, es fomentar que dentro de la agricultura y la ganadería en los pueblos, para las personas que vienen de fuera, sea un entorno amable. Tiene que ver con la conectividad, con la digitalización y con la igualdad de condiciones de una persona joven que pueda vivir en una urbe con todos sus servicios, en una gran urbe o en un pueblo o en una aldea o en un núcleo diseminado, en la que también se garanticen un derecho que también es hoy en día fundamental, como es la conectividad, el acceso a Internet, el acceso a las tecnologías. Para ello, pues igual que en el sector en el que me muevo, que es el tercer sector, tanto la reforma laboral para las personas jóvenes vulnerabilizadas como la reforma de extranjería reciente han facilitado mucho la integración social, económica y vital de muchas personas vulnerabilizadas, fundamentalmente personas migrantes. Estoy seguro que una legislación amable que fomente que las personas que decidan irse a un entorno rural vinculado a una agricultura con agricultores en el sector primario, dentro de los núcleos rurales donde se desarrolla esa agricultura vinculada a un modelo de explotación familiar, será capaz esa legislación y esa apuesta política decidida, firme, ambiciosa, pero sobre todo decidida, porque la política no es otra cosa que llevar la idea a la práctica de una manera convencida, con todas sus consecuencias, de que una política decidida, como digo, será lo que vehicule y lo que sea capaz de que este núcleo de personas jóvenes vulnerables, muchos de ellos migrantes, sean capaces de vertebrar la vida en los pueblos de nuestra España. Muchas gracias. Bueno, creo que por no retrasar un poco la dinámica del acto, vamos a cerrar aquí, aunque se queden algunas preguntas en el tintero. Yo entiendo que el tema da mucho de sí. Agradeceros a todos la presencia, las preguntas y sobre todo a los participantes y las participantes en la mesa, el haber colaborado, y muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a todos.